Bien, podemos ir comenzando mientras llegan tus compañeros. El día de hoy vamos a culminar ya viendo la parte final de la planta, ¿no? Hemos visto desde el sistema de la planta de nitrógeno, también hemos pasado por los deshidratadores de aire, hemos pasado por el turbo expander de aire, la cold box de aire, luego también hemos visto ahí el compresor de reciclo de nitrógeno, ¿no? Los turbo expander, los booster expander, el caliente y el frío, la cold box de intercambio de calor con nitrógeno y gas natural. Y bueno, hoy día vamos a ver esta parte que es la antorcha o la flare también que le llaman, ¿no? Y para qué nos sirve, por qué es importante esta parte de la antorcha. Físicamente se ve así como la foto, ¿no? La antorcha es como una columna, una tubería vertical, ¿no? Por donde el gas natural sale a la atmósfera, pero no sale así tan libremente, ¿no? Si no se quema, por eso se llama antorcha. Entonces, en la punta de la antorcha, ahorita está apagada, ¿no? Pero normalmente la antorcha tiene en la punta una flama que siempre está operando. No se puede ventear gas natural sin quemar. ¿Por qué? Porque es más contaminante que si no lo quemas, ¿no? Entonces, cuando tú botas gas natural al medio ambiente, estás contaminando el medio ambiente, ¿no? Y gas es un factor, es uno de los gases importantes que ocasionan el efecto invernadero. Entonces, cuando tú lo quemas, igual contaminas, ¿no? Pero contaminas menos. Y esa es la razón de ser de la antorcha. Es un circuito bastante sencillo. Lo único que tiene la antorcha son, si te das cuenta, hay varios, ¿no? Hay varios suministradores, digamos, de gas natural que se van a la antorcha. Esos suministradores todos se suman, digamos, y van por esta parte y viene a la antorcha. También por acá hay un suministro, esto viene del skid de medición, y por acá hay otro suministro, ¿no? que viene por acá, por este evaporador, y va para la antorcha. ¿Te acuerdas de qué parte era esto? Porque hay un evaporador acá. Esto venía de la cold box de gas, ¿no? En el intercambiador de calor. ¿Y cuál era el motivo? El motivo era de que cuando recién empieza la planta a funcionar, no existe frío así, ¿no? Entonces el frío se va logrando poco a poco, y cuando no existe frío, no se licúa el gas inmediatamente, y cuando no se licúa el gas inmediatamente, ese gas no va a ir a los tanques de gas licuado criogénico, sino se viene por aquí y se queman, lo ventean. Entonces es un gas que se pierde, digamos, ¿no? Una producción de gas natural que la botan a la atmósfera. Ahora vamos a ver el sistema de agua de refrigeración. Recuerdan que ayer estábamos viendo de dónde venía el agua que refrigeraba, pues, a los circuitos de lubricación del compresor de aire, del compresor de nitrógeno, de los booster expander. Bueno, viene de aquí, de las torres de refrigeración. Y yo les dije que se imaginen una piscina gigante. Bueno, esa es una piscina, digamos, la pared de la piscina está acá, ¿no? Esta es la pared de la piscina, y aquí en la parte superior tiene dos ventiladores, ¿ya? Esos ventiladores lo que hacen va a ser, como el agua de la piscina recoge el agua de refrigeración de todos los sistemas que se están refrigerando, la temperatura del agua será ¿alta o será baja? Debería ser baja para que refrigere, ¿no? Para que vaya y enfríe. Pero el retorno ¿es alto o bajo? El retorno es alto. El retorno es alto porque está caliente, ha venido a refrigerar todos los elementos que están calientes. Y el retorno es esta tubería. Esta tubería celeste viene por aquí y se bifurca en dos, ¿no? Una parte va para este ventilador y otra parte va para este otro ventilador. Entonces, por la parte superior va a caer el agua como una ducha. Imagínate una ducha, ¿no? Y la ducha va a caer y va a mojar esos ventiladores que están girando. Los ventiladores generan un flujo de aire, ¿verdad? ¿Tú crees que el ventilador genere un flujo de aire hacia arriba o hacia abajo?
Acá tenemos un ventilador, ¿no? Esto es una circunferencia. El ventilador, imagínate este ventilador que tenemos acá, pero mirando hacia arriba, ¿no? Y si mira hacia arriba, ¿no? Imagínatelo, ahorita está vertical, pero si lo giras 90 grados, va a mirar hacia arriba y es como si tirara el aire hacia el techo. Ya, lo mismo acá ocurre. Acá el aire lo va a tirar hacia arriba, ¿no? ¿Y por qué hacia arriba? Si yo lo que quiero enfriar es el agua. Así es. Eso va a forzar, va a generar, eso se le llama tiro. Un tiro inducido del vapor. El vapor de agua lo va a sacar. O sea, todas las moléculas que tienen alta energía por alta temperatura van a ser evaporadas y se van a la atmósfera. Entonces estos dos ventiladores lo que hacen es extraer el calor en forma de tiro inducido hacia la atmósfera. Lo que quiere decir que cada vez va a haber menos agua porque se va a estar evaporando, ¿no? Entonces hay un agua de ingreso de unos pozos, ¿no? Unos pozos están por acá, pozos subterráneos. Esos pozos subterráneos se bombea y llenan nuevamente esta piscina, ¿ok? Entonces, ¿por qué hay que llenarla? ¿Por qué? Porque siempre se está evaporando el agua, ¿no? Las 24 horas del día el agua se está evaporando, 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 evaporando. Entonces hay que ingresar más agua, ingresar más agua, ingresar más agua, ¿ok? Y acá te dice algunos datos técnicos, ¿no? Las torres de enfriamiento tienen el TAC CT1800 y CT2800. Entonces este es 1800 y este es 2800. ¿CT qué significará? Cooling Tower. Cooling Tower, torre de enfriamiento. 1, la 1800 y 2, la 2800. Ahora acá te dice un poco el principio de funcionamiento, ¿no? ¿Cuál es el principio de funcionamiento? ¿Me ayudas leyendo? El principio de funcionamiento de las torres de enfriamiento es basado en la inducción mecánica de tiro, donde unos ventiladores eléctricos en la parte superior de las torres absorben el aire a través de las torres de enfriamiento. Los ventiladores inducen que el vapor caliente del aire salga de la descarga. Y la descarga hacia la atmósfera, ¿no? Se entiende cómo funciona entonces, ¿no? La salida, ¿no? O sea, la salida es esto, de acá sale agua. Sale agua hacia los circuitos para refrigerar, ¿no? Esta es la salida. Sale por 3 bombas, bomba 1, bomba 2, bomba 3. Sale por las 3 bombas y el retorno es por la parte superior, ¿no? Es un circuito cerrado. Sale y regresa, sale y está en ese plan siempre, ¿no? Sabemos que por acá se va a evaporar, así que por algún otro lado, la parte posterior está ingresando agua, llenando la piscina. Esta piscina no es que simplemente botas agua y circulas por la tubería, se queda. El agua, ¿qué pasa? ¿Qué hace con las tuberías? Las corroe. Entonces, debe haber una persona que conozca de tratamiento de agua. Entonces, y esa parte de tratamiento de agua es bastante importante porque muchas industrias necesitan personal que conozca de tratamiento de agua. O sea, si quieres tener mayores opciones laborales, te recomiendo que estudies algo relacionado a tratamiento de agua porque, por ejemplo, todas las generadoras eléctricas que trabajan con calderas a vapor también usan estas torres de refrigeración. ¿Y qué es el tratamiento de agua? Bueno, adicionarle ciertos aditivos químicos al agua como anticorrosivos. ¿Por qué? Porque va a corroer la tubería, entonces hay que agregarle anticorrosivos. ¿Y qué más? Si esto está a la intemperie, ¿qué más va a haber? Va a haber bacterias, ¿no? Va a haber una pequeña parte de biodiversidad. Entonces el agua va a estar contaminada con elementos con vida, ¿no? Con vida pequeña, ¿no? Ese tipo de bacterias, una vida microbiológica. Entonces también hay que agregarle aditivos que mantengan mitigados o eliminados ese factor microbiológico que tiene el agua, ¿no? Esa es otra vista de la torre de enfriamiento. Por eso te dije, imagínate una piscina, ¿ves? Es como una piscina y el agua no es tan bonita ni celeste como una piscina, sino es verde. Ya, esa agua verde es la que está, acá ahorita estamos viendo la superficie de la piscina, ¿no? Y por acá, por la parte de acá atrás, era donde tú veías las 3 tuberías, ¿no? Por acá había 3 tuberías y esas 3 tuberías salía el agua, ¿ves? Por acá está la tubería celeste de agua, salía, refrigeraba y retornaba por la parte superior, ¿no? Por acá adentro estaban los ventiladores. Acá tenemos otra vista de la parte superior, ¿no? Acá te das cuenta que el aire sale por esta parte y tiene como unas mallas, ¿verdad? Esa malla lo que hace es evitar
que la evaporación se vaya, o sea, que el flujo de evaporación sea muy alto. ¿Por qué? Porque el vapor cuando va subiendo, acá si no tuviera esta malla, se evaporaría todo y se iría, ¿no? Pero como tiene malla, el vapor choca con las paredes de esta malla, y al chocar con las paredes de esa malla, parte de ese vapor se condensa, y al condensar se cae y se recupera un poquito de agua, ¿no? Entonces, pero ese poquito es representativo porque esto funciona las 24 horas, los 30 días al mes, los 365 días al año. O sea que ese poquito se vuelve ya varios metros cúbicos en el transcurso de un año acumulado, ¿ya? Entonces esa es la razón de ser de esas mallas. Y acá vemos los ventiladores que están dentro de esa parte verde, ¿no? Esto fue en el montaje. Esta es una foto muy buena porque nos ayuda a ver cómo está dentro. Cuando uno va a una planta ya lo ve todo montado y no se ve cómo está dentro, a menos que trabajes en mantenimiento y luego veas cuando se hace el reemplazo, ¿no? Estos son los álabes de los ventiladores, ¿no? Cuando se hace pruebas de comisionamiento, tú tienes que ver en qué sentido va a girar, ¿no? Porque si montas y gira en sentido inverso, no va a funcionar la torre de enfriamiento como debería girarse. En vez de botar el aire hacia arriba, va a soplar hacia el agua, ¿no? Y eso no es bueno. Acá hay un skid de filtrado, ¿no? O sea, el agua cuando sale de la torre de enfriamiento no es que de frente vaya ya a lubricar, a refrigerar todos los sistemas de lubricación, sino tiene que pasar previamente por un skid de filtrado. ¿Por qué? Porque en la piscina, como te dije, la llenan con agua de pozos. Y el agua de pozos no es agua limpia tampoco, ¿no? Entonces, si por ahí arrastra partículas sólidas, ¿no? Parte de arena, con un determinado micraje. Entonces, estos filtros son los que retienen parte de esa partícula sólida, parte de repente de algún material microbiológico que también pueda tener, es retenida aquí en estos filtros. Y una vez que están retenidos en estos filtros, puede ser enviado para refrigerar, ¿no? Acá tenemos las 3 bombas. ¿Las 3 funcionan simultáneamente? No, basta que funcionen 2 de 3, ¿no? 2 de 3 y una está en stand-by. Si falla una de las dos, entra la que está en stand-by. Normalmente funcionan 2 de 3 bombas y con 2 se suministra el circuito del sistema de agua-enfriamiento. Y acá te dice es un dato técnico, ¿no? Cada bomba de agua de refrigeración tiene una capacidad de 600 metros cúbicos por hora, ¿no? No quiere decir que siempre está mandando 600, ¿no? Puede estar oscilando entre 580, 600, 500 a 600, ¿no? Entonces este puede ser un parámetro que nosotros podemos simular, ¿no? De repente hacemos una simulación del circuito de torre de enfriamiento, por ahí va a haber sensores de flujo de agua y nosotros podemos hacer simular, como hemos hecho el día de ayer, que el valor oscile entre un límite inferior y un límite superior que nosotros definimos. El límite superior va a ser máximo 600, no puede ser más de 600 por diseño de la bomba, ¿no? Acá hay una pequeña vista del sistema de tratamiento de agua. Este es el tratamiento de agua que recibe la torre de enfriamiento. O sea, te dije que la torre de enfriamiento se llenaba con agua de pozo, pero el agua de pozo no es que directamente va del pozo y la meten a la piscina, sino pasa por este intermedio. Este intermedio lo que hace es un ablandador de agua. El agua normalmente tiene sales disueltas de sodio y magnesio, y cuando tiene muchas sales se dice que el agua es dura, ¿no? Entonces el agua de pozo normalmente es bastante dura y necesita pasar por estos elementos que son ablandadores. Ese ablandador, ¿qué cosa es lo que hace? Retiene la mayor parte de partículas de sodio y magnesio para que la dureza del agua disminuya, ¿no? Entonces también el agua debe tener cierta conductividad eléctrica en microsiemens, ¿no? Entonces esto también ayuda a que el agua de pozo tenga las características necesarias para que recién ingrese a la piscina o a la torre de enfriamiento, porque si nosotros la mandamos de frente, nuestras tuberías de la torre de enfriamiento no durarían nada, ¿no? La planta de tratamiento de agua, acá está un poco que te habla del proceso y las partes, ¿no? Consta de una bomba de agua cruda. Esta bomba está en el pozo, ¿no? Filtros de sedimentos, ablandamientos, desionización porque el agua está ionizada, ¿no? Neutralización de químicos, productos de regeneración,
presurización de aire para válvulas y bombas de químicos, sistema de estabilización de pH de agua de desecho, ¿no? El pH del agua debe ser pH neutro, ¿no? Debe ser 7. Si está menor de 7, ¿qué significa? Que está ácido, y si es ácido va a corroer con mayor rapidez las tuberías, ¿no? Entonces debe estar ácido o ligeramente alcalino, ¿no? Un 7 o por encima de 7, pero no puede estar por debajo de 7, ¿ya? Ahora, el sistema, lo que hemos visto anterior, ya hemos visto ya el sistema de la antorcha, hemos visto el sistema de agua refrigerante. Estos sistemas son sistemas auxiliares, digamos, les dan soporte al proceso principal, que es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Que era la licuefacción de gas natural. Ahora, esta parte del sistema de generación eléctrica también es bastante importante, porque sin generación de energía no funciona tu planta. Todas las plantas funcionan con energía eléctrica. Y más aún cuando es una planta que consume mucha energía, como te dije, el compresor de nitrógeno, ¿cuánto consumía? 10 megawatts de energía, ¿no? Esos 10 megawatts de energía es porque es un motor de gran dimensión y gran tamaño. Ese motor, cuando arranca, va a producir una fluctuación y oscilaciones de voltajes en la red eléctrica. Entonces, no es tan fácil colgarte de una red eléctrica para alimentar una planta de esa magnitud. ¿Por qué? Porque te ocasiona inestabilidad en tu sistema de interconectado de energía. Es decir, cualquier fluctuación que ocurra en tu planta se va a ver reflejada en todo el sistema interconectado de Ecuador, por ejemplo, en este caso, porque esta planta es de Ecuador. Entonces, ¿qué hicieron para no perjudicar la red, ¿no? O sea, quiere decir que si una planta se conecta acá a nuestro sistema, si arranca, digamos, acá había fluctuaciones de repente de la luz o se malogra alguna de nuestros equipos, ¿no? Entonces, para no ocasionar esas molestias, lo que hizo Petroecuador para que funcione su planta fue construir una planta de generación de energía térmica, ¿no? Acá hablo un poco de la generación convencional. ¿Me ayudas leyendo? La energía eléctrica será generada por 10 grupos electrógenos o gensets. Cada uno de ellos puede generar un voltaje de 690 voltios y puede entregar una potencia máxima de 1 megawatt, por lo que podemos considerar que la generación tiene una capacidad máxima de 10 megawatts. En condiciones normales de proceso, el consumo va a ser en torno a los 5 megawatts. Cada uno de los gensets se puede conectar independientemente a la red eléctrica de la planta mediante unos interruptores que se encuentran en la sala de armarios eléctricos, el MCC. MCC, ¿no? MCC es Motor Control System, ¿no? MCC, centro de control, ¿no? Motor Control Center, ¿no? Ya. Entonces, acá te dice que vamos a... ¿Ya recuerdas el término genset? Ayer vimos los genset y vimos una escala de genset. Y nosotros vimos el escala de genset que eran 3 nada más. Y acá son 10. Y cada uno genera 1 mega. ¿Por qué? Porque la potencia máxima es de 10. Y te dice que condiciones estándar va a ser ¿cuánto? Va a ser 5. Esto es mentira, no es 5. Condiciones estándar más o menos es 8. Ya, porque 5 estás generando al 50%, más o menos es al 80%, el 80% es 8, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que tener prendido 8 motores, 8 grupos para que funcione tu planta, ¿no? Si se te cae 8, si se te cae un grupo, entonces tu planta va a estar al 70%, ¿no? Ahora, además de esos genset de gas natural, dice que se dispone por emergencia 2 generadores diésel. Estos generadores diésel también son genset, pero el combustible es diésel, ¿no? A diferencia de los otros genset. Los otros genset, el combustible era gas natural, ¿no? Ya. Estos generadores diésel van a funcionar para el arranque de planta, porque para el arranque de planta no está contemplado que haya flujo de gas natural, ¿no? Entonces, si no hay flujo de gas natural, no habría combustible para los gensets. ¿Te parece si cerramos? Para que no moleste mucho el... Hay algo aquí no. Ya. Bien. Entonces, estos generadores diésel, ¿cuál es su función?
suministrar energía a la planta. En el arranque, ¿no? Porque una vez que ya arrancó, funcionan los de gas natural, los gensets de gas natural. Esa es la funcionalidad de estos generadores de emergencia. Y físicamente son de esta forma, ¿no? Estos tienen la marca Cummins, ¿no? Acá tú ves una caseta, pero el grupo está dentro, ¿no? Tiene una caseta para que no contamine con ruido hacia afuera, ¿no? Tú abres, hay una de estas puertas y se puede ver el motor de combustión interna y el generador diésel. Y acá está la parte eléctrica de cómo está el sistema de distribución de esa planta, ¿no? A ver, acá te dice, hay los gensets de 10 unidades, o sea, estos son los gensets de gas natural, ¿no? Y generan, ¿a cuánto generan? Te dijo 690 generan, 690, ¿no? Si generan a 690, cuando tú cierres este interruptor, toda esta barra va a estar a un voltaje de 690 voltios, ¿no? 690 voltios. Si tú cierras acá tenemos este transformador con derivación terciaria, es el que alimenta al motor Cameron. Este motor Cameron es el compresor de nitrógeno, ¿no? ¿Por qué? Porque este compresor se alimenta con un voltaje de 4400 voltios, ¿no? Con 4400 se alimenta esto, por eso acá tú necesitas un transformador, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tiene 690 y lo eleva a 4400, ¿no? 690, 4400 con derivación al terciario va a este driver y este driver es el que controla a este motor, ¿no? Y este driver también tiene un circuito de refrigeración de agua, o sea, hay parte de la torre de enfriamiento que viene a enfriar este driver, porque si te das cuenta es un motor de gran magnitud, entonces el calor que se disipa en este driver es bastante alto también. ¿Es un arrancador suave? No, es un driver. Un driver es más complejo que un arrancador suave, ¿no? Un arrancador suave solo te da una rampa de velocidad hasta que llegues a la velocidad nominal, pero un driver te hace una conversión de velocidad haciendo una manipulación en la frecuencia eléctrica que va hacia el motor, ¿no? No en la frecuencia de entrada, sino en la frecuencia de salida que alimenta el motor, y se debe mantener una razón constante entre voltaje sobre frecuencia, ¿no? El voltaje sobre frecuencia debe mantener un ratio constante. ¿Para qué? Para que no se pierda el torque de giro, ¿no? ¿Por qué? Porque si se pierde el torque de giro no va a tener la fuerza para mover el compresor. Entonces esto de aquí es mucho más complejo que un soft starter, ¿no? O un arrancador suave. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos acá otro pequeño motor para el motor. Este es el compresor de aire, este es el de nitrógeno, este es de aire. Y acá vemos que de frente, ¿no? Si va de frente, quiere decir que el motor se alimenta directamente ¿con cuánto? Con 690, ¿no? Luego, acá tenemos otro transformador para el sistema de distribución. Ya acá tenemos el sistema de distribución. Esto va a alimentar algunas partes de la planta, ¿no? Iluminación, toma corrientes, ¿no? Va a alimentar otros pequeños motores, ¿no? Y dice, por ejemplo, que también sale del sistema de distribución. Acá tenemos otra pequeña distribución, acá tenemos otra pequeña distribución, y ya son los consumidores más pequeños, ¿no? Todo esto básicamente es distribución, de cómo yo voy a alimentar a mi planta, qué parte se va a energizar, qué no se va a energizar. No tenemos una salida para un banco de baterías, ¿no? Este banco de baterías va a haber una parte que alimenta el banco de baterías. ¿Por qué? Porque de repente yo tengo un sistema de UPS, ¿no? Y el UPS va a funcionar con el banco de baterías. ¿Para qué tendré UPS? Para cuando no funcione el sistema de generación, cuando no hay energía, va a funcionar con UPS mi planta por un determinado tiempo, ¿no? Ese determinado tiempo yo tengo que aprovecharlo al máximo para poder arrancar la planta, si no, no se va a poder arrancar la planta. Y bueno, acá tenemos pues otros circuitos que alimentan otras partes de la planta, ¿no? La generación convencional de la planta es 690 para adaptar el voltaje a diferentes consumidores, ¿no? Aquí todos estos consumidores están a ¿cuánto? 480, ¿no? Porque este trafo es 220, todo esto está a 220. Este trafo es de 690 a 220, entonces todo esto es 220, 220, 220, ¿no? Y todo esto también es 220. ¿Ok? Acá vemos el esquema de sensores que utiliza. ¿Qué cosa?
¿Qué estamos viendo? La planta eléctrica. La planta eléctrica. Entonces, lo que estamos viendo acá es un genset de gas natural, ¿ya? Ese genset de gas natural, en este caso, tiene ¿cuántos cilindros? Estos son los cilindros. Acá tenemos 4 y 4, 8 y 8 del otro lado, 16. Eso es un motor de 16 cilindros. Y el que vimos ayer era de 20, ¿no? Era un 3520 y era Caterpillar. Pero esta es otra marca, este es Cummins. Y acá te dice, ¿no?, que los sensores están controlados de la siguiente forma, ¿no? Estos sensores controlan de esta forma, ¿no? Tenemos ¿cuántos grupos? Tenemos el grupo azul, el grupo amarillo, el grupo rojo y el grupo verde. O sea, tenemos 4 grupos. Los sensores, todo el motor, los 16 motores, los 16 cilindros se dividen en 4 grupos. Y es así como se controla cada grupo independiente, ¿no? Pero están independientes, pero de cierta forma relacionados para que haya cierta sincronización al momento de que haya la admisión, ¿no? Los 4 tiempos que tienen los cilindros de los motores de combustión interna, ¿no? Entonces, esto está en cierto modo controlado por grupo, pero a su vez también están sincronizados entre ellos para que puedan respetar los 4 tiempos que tienen, ¿no? Ahora, acá vemos la parte que te dice aire, ¿no? Por una parte ingresa aire y por otro lado los humos de escape. Si te das cuenta, estos símbolos, ¿qué cosas serán? Unas turbinas. Así es. Tú te das cuenta que el motor de los autos tiene turbo, ¿verdad? Ya, igual, esto tiene turbo cargador, ¿no? Por un lado ingresa aire para la combustión, ¿no? Ingresa aire, se comprime y entra a los cilindros, y una vez que se quema, sale por otra vía de gases de escape y sale por acá, ¿no? Pero sale por el otro lado, por el lado expansor, ¿no? Porque el turbocargador es como un turbo expander, tiene un lado que comprime y un lado que expande, ¿no? El lado que comprime entra aire y el lado que expande sale los gases de escape, ¿no? También tiene un control, así como tiene ingreso de aire, también vemos que estas válvulas, ¿no? Estas válvulas lo que hacen es el control de gas natural, ¿no? Por un lado entra aire, por estas válvulas entra gas natural. Y luego tiene un control de la chispa, ¿no? Y la parte electrónica. Acá tenemos el esquema de potencia de los 10 gensets, ¿no? Acá si te das cuenta hay 10, ahí tenemos 5, 1, 2, 3, 4, 5, hasta los 10 gensets. Cada uno tiene su GCB. ¿Qué cosa es GCB? General Circuit Breaker, ¿no? Pero bueno, no es general, es esto que es G es de generador, ¿ya? Es Generator Circuit Breaker. Entonces cada uno tiene su Generator Circuit Breaker, cada uno tiene, ¿no? Y una vez que se cierran todos, toda esta barra va a estar a ¿cuánto? 690 voltios. Esos 690 voltios alimentan aquí, ¿no? Y estos dos, ¿qué cosas serán? 2 trafos. Un trafo es para alimentar a 220, el otro trafo es para alimentar a 480 y el otro trafo es para alimentar a 4400. ¿Recuerdas este motor grande que es el motor el de 10 megas, ¿no? El del compresor. Entonces por eso tenemos diferentes niveles de voltaje, pero nuestro nivel de voltaje de generación principal es 690. Bueno, aquí vemos un poco la arquitectura de control, cómo está controlado y cómo está el DCS de la planta, ¿no? Aquí vemos varios PLCs, estos son Siemens S7, ¿no? S7200 me parece que son. S7200, acá tenemos buses de comunicación, acá tenemos un SCADA donde se centralizan las operaciones, ¿no? El operador ve básicamente en esta computadora. En esta computadora llega todas las señales, ¿no? Y de todos los lados llega. Llega de la planta de energía, la planta de nitrógeno, la planta de compresor de gas, de todas las señales, transmisores de presión, temperatura, ¿no? Todo viene por acá, se centraliza en este switch, ¿no? Y por comunicación, por buses de comunicación, como usan Siemens, la comunicación es Profibus y la Profibus llega aquí hasta este SCADA. Bien, básicamente es eso.
Esto de aquí es un controlador Woodward. Este controlador Woodward sirve para controlar al genset. Recuerdas que los genset tenían un GCB, ¿no? Cada genset tiene un GCB, ¿no? El GCB, ¿cuál era? El interruptor principal, ¿no? Ya, ese GCB y el arranque de los Woodward se hace a través de este controlador. Este controlador es el que te gobierna, es digamos como el cerebro de cada genset. Cada genset tiene uno de estos. Si tengo 10 genset, tengo 10 Woodward. ¿Ok? Y acá tenemos cómo se visualizan las señales de los genset a través de este bus que se llama el canalizer, ¿no? El canalizer es un protocolo de comunicación que lee las señales de los sensores del genset y automáticamente llegan a... ¿Es este protocolo CAN? No estoy seguro, pero pareciera que sí, ¿no? Y bueno, pues acá en estas señales se visualiza pues la presión de gas, el flujo de aire, la presión de aire, la temperatura de aire. ¿Qué más podemos visualizar en todas las señales de la velocidad, las RPM? ¿Te acuerdas que todo lo que visualizamos en la simulación de ayer? Ayer vimos los circuitos había dos circuitos de refrigeración, ¿no? Un circuito de refrigeración de las chaquetas, bueno, acá también está. ¿Y otro circuito de refrigeración de qué? ¿Y cuál era el otro? Intermedio para el gas. El intercooler, ¿no? Era para el gas. ¿Y por qué queríamos enfriar el gas? Para que mayor espacio. ¿Mayor? O menor espacio, un diámetro o una porción de tubería. De tubería, ¿no? En otras palabras, tener más gas en el mismo espacio, ¿no? Para eso. Y bien, eso es con esto. Una consulta. Sí. ¿Los generadores arrancan todos al mismo tiempo sincronizados? No. No. No, entonces tú cuando arrancas la planta, arrancas primero uno. Normalmente, como todos los circuitos llegan a una escala, tú al final vas a tener, así como hemos visto en la escala de simulación, ¿no? Sí. Le dimos un botón para que funcione, ¿no? Ajá. Ya, tú tendrías 10 de esas pantallas, 10, y le das play a todos, ¿no? Play, y empiezan a arrancar, ¿no? Arrancan los motores. Y va a haber el primero que va a cerrar el interruptor primero, ¿no? Uno de los genset va a cerrar el interruptor, el GCB primero, ¿no? Vamos a ver cómo. A ver. Ya, vamos a ver esta pantalla. En este caso, uno de ellos, vamos a suponer que este sea, ¿no? Que tú le diste a arrancar a este. Este va a cerrar el GCB primero, ¿no? Cierra, bla. Y este va a ser el que energiza toda esta barra de 690, ¿no? Pero este de aquí tiene dos parámetros eléctricos importantes que van a cumplir toda esta barra. Va a tener un voltaje y una frecuencia, ¿no? Ese voltaje y frecuencia es una onda senoidal, ¿no? Es una onda senoidal. Entonces, para que entre cualquiera de los demás, antes de que cierre este interruptor, el voltaje que están generando y la frecuencia que están generando debe estar sincronizada con el voltaje generado ya en esta barra. Entonces, el Woodward, ¿qué hace? El Woodward lee el voltaje de la barra, ¿no? Lo lee y lee también el voltaje del generador. Si son diferentes, el Woodward lo va regulando, lo regula a este generador para que el voltaje y la frecuencia sea igual al voltaje y la frecuencia de la barra. O un pequeño porcentaje admisible, de repente 5% de diferencia, ¿no? Sí, pero si es 50% diferente, no cierra este interruptor, porque ¿qué pasa si cierra y no está sincronizado? Hace un corto y bueno, y puede dañar el mismo generador, se puede dañar el generador, ¿no? Puedes dañar el generador que está entrando y el generador que está generando ya inicialmente. Entonces, por eso esa es la chamba del Woodward. La importancia del Woodward, ¿cuál es? Leer el voltaje que genera este generador y cada Woodward lee su generador, ¿no? Cada uno, así como este pata está leyendo su generador, todos los que van a entrar lee el bus que está generando y el voltaje que ya tenemos en la barra. Una vez que ya están iguales, se cierra, ¿no? Se cierra y ya entró sincronizado. Y así, entonces una vez que entra uno, entra el segundo, entra el tercero, cuarto, quinto, sexto, ya tienes, una vez que tienes los 9, 8 motores arrancados,
ya puedes arrancar tu planta, ¿no? Porque mientras estos no estén arrancados, no puedes arrancar el compresor de nitrógeno. El compresor de nitrógeno se alimenta con 5, ¿no? Mínimo. ¿Y esa sincronización cuánto tiempo demora en todo en total? Esa sincronización, te digo por cada uno, ¿no? Por cada uno se demora aproximadamente 30 segundos a 1 minuto, ¿no? Sí, porque ¿de qué depende la duración, ¿no? Depende que de repente ya está generando igual, no se va a demorar, ¿no? Si ya cabe la coincidencia, ¿no? Que está generando por ahí, ya cierra, ¿no? Más rápido. Pero si de repente genera a un voltaje desfasado con la frecuencia que ya tenemos, ahí se va a demorar un poquito en sincronizarse, ¿no? Y bien, ¿y qué cosa es lo que hace acá adentro internamente para que el voltaje sea igual, el voltaje que se genera sea igual al voltaje del bus? Ya, ese es otro tema, ¿no? Ese es un tema más de electrónica, ¿no? Lo que hace es el transductor de potencia y el ABR, ¿no? El regulador automático de voltaje, tienen una determinada corriente de campo y hay una corriente de campo que también, variando la intensidad y la frecuencia de esa corriente, tú varías el voltaje generado, ¿no? La frecuencia de voltaje generado. Es un poco, eso es a grandes rasgos, ¿no? En realidad hay muchas cosas más a detalle ya escapa, digamos, de lo que yo quiero transmitir. Lo que importante acá es comprender cómo funciona la planta de gas para el tema de la planta de energía, ¿no? Bien. Con esto veríamos esta es la parte final de la presentación. Ahora podemos ver un poco más a detalle lo que es la lectura aquí de los planos, algunas partes que nos hayan quedado de repente. Lo vamos a ver en el plano PDF, que se ve mejor. Todo esto hemos visto ya. Todo esto hemos visto. De repente lo que no hemos visto mucho, hemos empezado con el aire nosotros. Empezamos con aire y esto también es aire, esto también es el aire. Aire. Ya. Esto de repente no hemos visto. Vamos a detallar un poco esto, que es este es el inicio del skip de medición de la planta de gas natural. O sea, la planta de gas natural empieza aquí. Esto en la página 17. Entonces, ahí como donde se observa que dice gas natural a alta presión, ¿no? Esta es una tubería visible y luego entra por debajo de la tierra y sale y nuevamente se hace visible. Si te das cuenta, acá dice planta producción de energía, pero esta energía no es la energía que te he enseñado, sino esto físicamente es una central térmica mucho más grande que está justamente al costado de la planta Machala. O sea, es como Enersur, digamos, algo así, ¿no? Y esa parte de la tubería de Enersur una parte deriva por aquí y nosotros recién estamos, porque esta de acá ya es la planta de gas, ¿no? Es una planta LNG, ¿no? Petrocomercial. Y esto no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque está así por acá por debajo. Porque físicamente acá arriba hay una pista. Entonces los carros pasan por aquí arriba. Pero no pasan de aquí para acá, sino pasan como entrando hacia la pared, ¿no? Como que entrando o saliendo. Por eso está la tubería por debajo, ¿no? Porque esto de aquí es una pista para que transiten autos, ¿no? Entonces la planta de gas inicia, tú puedes ver recién aquí, ¿no? Acá sale una tubería de color amarillo y esto recién ya es visible, ¿no? Bien. Si nos damos cuenta, empieza la tubería de gas natural y ahí tenemos varios controles. Tenemos tuberías, válvulas, ¿no?
Y nuestro primer control ya es un manómetro, PI 1100, para saber qué, para saber la presión, ¿no? Y nos da una nota. ¿Qué dice la nota? A ver. Deben ser visibles. O sea, desde aquí ya te dice incluso las condiciones que debe tener el manómetro, ¿no? Y acá te dice, el manómetro PI 1100 debe ser visible desde SSV. ¿Qué cosa será SSV? Es una válvula de seguridad. Válvula de seguridad, safety valve, ese es safety safe valve de gas natural. Y acá dice los tie-in point. ¿Te acuerdas que yo les decía qué cosa era un tie-in point? Acá están los TP, ¿no? TP. ¿Te acuerdas que eran los TP? ¿No? TP te delimitaba cuál era la responsabilidad del fabricante, ¿no? Cuando tienes a veces unas líneas punteadas, ¿no? Cuando hay líneas punteadas hay los TP. Y esos TP es tie-in point, ¿no? Punto de ingreso, ¿no? Te delimita responsabilidades. De ese dice, los tie-in point de esta hoja irán con los prefijos del número de esta hoja a menos que se indiquen lo contrario. Y acá tú tienes un pequeño cuadro, ¿no? Que te dice las propiedades del gas natural de ingreso. Está ingresando el gas natural con una presión máxima de 87 bares, ¿no? Máxima. Ahora, normalmente, ¿no? Un promedio, la presión debe ser 64 y la presión mínima es de 50, ¿no? El flujo máximo es de 30.000 normales metros cúbicos por hora. Temperatura máxima 20 grados, temperatura mínima 30 y 20, ¿verdad? ¿Y para qué será importante estos datos de presión? Para mantenerlo así, para que se mantenga a lo largo de todo el trayecto, mantener en cuenta eso. ¿Qué pasa si la presión sube por encima de 87? Ya empieza a mandar alarmas. Ya, es así, pero de repente en algún lado, dentro de la planta natural, de la planta de gas, no, va a haber algún elemento que no soporte esta presión. Entonces yo con este valor máximo, ¿no? Y con este valor mínimo, yo puedo setear válvulas de bloqueo. Ah, ya, esa SSV, ¿te acuerdas que por acá había un SSV? SSV significa shut, o sea, válvula de cerrado. Sí. Shut safety valve, o sea, ante falla, cierra. Válvula de bloqueo. ¿Ok? Ya, ¿y esas válvulas dónde están? Mira, acá hay una válvula. Ahí indica, ¿no? Presión máxima 88. Presión mínima 40. Entonces, esta válvula va a cerrar por seguridad. ¿Por qué por seguridad? Porque encima de 88 bares de repente hay un elemento que está acá por acá después que no soporta 88 y lo revienta. Entonces por seguridad bloquea y cierra suministro y separa la planta. ¿Y por qué por menor presión? Por menos de 40. ¿Por qué menos de 40? Tiene sentido de que por encima un instrumento se pueda reventar, ¿no? Pero por debajo, por presión baja, ¿qué puede ocasionar presión baja? ¿Puede reventar algo? Pero entonces, ¿por qué se bloqueará por presión mínima? Tiene sentido, ¿no? Por presión alta, pero por presión mínima. Por condiciones del proceso, porque ya en presión mínima ya no produciría gas de acuerdo adecuadamente. Hay un motivo más poderoso.
¿Te acuerdas cuál era la presión mínima de los datos de ingreso de gas? Sí. 50 bares, ¿verdad? Y acá te dice, te va a cerrar no a los 50, sino a los 40, ¿eh? Ya. ¿Qué pasa si hay una caída brusca de presión? Quiere decir que si hay una caída brusca de presión, por algún lado, la tubería se ha roto. Si se ha roto la tubería, la presión cae bruscamente y antes de que se siga venteando el gas, por seguridad, bloquea y cierra. Y si te das cuenta, estos dos señales de presión máxima y presión mínima se transforman ¿en qué? En un interlock, ¿no? Y el interlock, ¿qué tenía la función de hacer? Tenía la función de parar, ¿no? De parar algún elemento que esté, de parar o de no, o ser un permisivo también. Una consulta, ¿y ahí qué significaría SIR? ¿Dónde está? De la válvula arriba, debajo del interlock. Debajo del interlock. Ah, S es solenoide. Sí, y R me parece que es un tipo de desactivamiento, relief del solenoide, manual, es un relief del solenoide. Tú puedes hacer actuar, liberar la válvula. Una vez que la válvula actúa, se va a cerrar. Ya, ¿cómo tú liberas nuevamente? La abres. Se abre manualmente con estos elementos, ¿ya? Se abre manualmente, acá te dice que es manual. Entonces, esta es una palanca, es un relief mecánico. No es un relief de válvula de seguridad, sino es un relief como una palanca que te permite abrir nuevamente la válvula, que ya se ha activado. Nosotros, por ejemplo, en el comisionamiento, normalmente todos los días, antes de que arranque la planta, dejábamos, como no iba a arrancar la planta, teníamos que dejar la válvula cerrada, ¿no? Entonces, con esta solenoide, tú la activabas desde sala de control y se cerraba la válvula. O sea, no es necesario, o sea, tú puedes cerrar, la válvula se cierra automáticamente si la presión supera 88 bares. Si la presión está por debajo de 40. O también la puedes cerrar desde la escada, activando esta solenoide. Activas esta solenoide y haces que se cierre esta válvula. Entonces nosotros, cuando nos íbamos a las 6 de la tarde, activábamos la solenoide desde sala de control y se cerraba la válvula. Al día siguiente veníamos y teníamos que abrirla para hacer pruebas, ¿no? Entonces, ¿cómo la abríamos? Manualmente, ¿no? Manualmente activábamos, teníamos que ir a una palanca físicamente en la válvula, manipular esa palanca y abríamos manualmente la... Por seguridad. Claro, por seguridad tiene que abrirse manualmente, ¿no? No se puede abrir desde escada. Se puede cerrar desde la escada, pero no se puede abrir desde la escada. La apertura es manual, por seguridad, ¿no? ¿Por qué por seguridad? Porque por algún motivo se cerraba. Entonces tú tienes que ir a campo, a ver en campo qué es lo que ha pasado. SSB. Y arriba el SSN 1100. Entre el identificador donde dice manual. A ver, voy a... Ahí, a la derecha. Ah, ya. SSN. A ver, este es S... Debería ser speak, pero no es speak. De repente es solenoid. Solenoid. No sé, podemos revisarlo. Lo revisamos en la leyenda, ¿no? Ya, vamos a revisar SSN. Pero eso es un instrumento de campo. Ya, vamos a revisarlo. A ver, descripción, códigos, muestra, sample, IN, acá tenemos SSB, por ejemplo, dice válvula cierre de seguridad, ¿no? Shut sample IN no está, no es nitrógeno, porque esa línea es de gas. SSN Safe shot.
No lo sé. Parece raro. N. Este es válvula de cierre. Pero este N. Un N como tercera letra. Vale. No lo sé. Tengo que buscarlo. Luego te lo puedo responder. O si no, también lo puedes averiguar. Pero no me había percatado de ese N. Es un instrumento, ¿no? Es un instrumento de campo porque está por la simbología. Ya. Estoy a buscar el N al final. Bueno, vamos a ver si por ahí hay otra cosa, porque y es un instrumento que está marcando acá al interlock, ¿no? Es medio raro porque deberían marcar a la tubería. Ese error de... Como este lado, por ejemplo, este SSV sí se sabe qué cosa es, ¿no? SSV es una válvula de seguridad de cierre, ¿no? Shut Safety Valve. Shut es cierre, ¿no? Este puede ser Shut Safety y la N no sé qué cosa es. A ver, me ha dado curiosidad. Vamos a ver si acá lo podemos encontrar en acá que tenemos el detalle. El 1100, a ver. No hay acá 1100. Diagram process description. A ver si lo encontramos aquí. Social Security Number no es. Y vamos a ver si ayudamos con el Shut Safety. Bueno, ya se verá. Bien, seguimos avanzando. Es un dice que ahí en la tabla dice que selección de usuario, ¿no? Elección de usuario. Selecciona. Algunas solenoides dicen que... Ah, ya, la primera letra. A ver, ¿en qué página estás? En la página 4. Tipo de bucle y identificación de funciones. Primera letra dice selección de usuario N. Letras sucesivas, elección de usuario o válvula solenoide. Ya, es seguridad. Esto es seguridad. Y N, elección de usuario. Cuando hacer la primera letra, poner la segunda, válvula solenoide. Es chat solenoide. Solenoide de captura de seguridad. Como que no le hagas caso al N. Sí. Elección de usuario quiere decir que de repente no está definido. Puede ser no ID, ¿no? N puede ser no ID. Claro, sería Shut Safety y de repente la N puede ser reemplazada por una V. Shut Safety.
No, porque es una válvula solenoide. Claro, y es una válvula solenoide. No, entonces eso no debe ir. Ah, shaft safety, válvula solenoide. Claro. Ah, la N es de válvula solenoide. Ya, ahora sí tiene sentido. Vamos al 17. Ya, sí, es una válvula. Acá sería un shaft safety válvula solenoide. La N significa válvula solenoide. Claro, no le ponen la V porque la V significa una válvula grande, ¿no? Pero la válvula solenoide la representan con la N. Entonces, esta S es la solenoide y la válvula solenoide se llama SSN. SSN significa válvula solenoide de cierre por seguridad. Ese es el SSN, ¿no? Bueno, vos. Solo te dice que es una válvula, nada, pero el otro dice válvula solenoide. ¿Cómo? En la parte de abajo, o sea, te dice solo SSB porque es una válvula nada más. Claro, no dije nada. claro, es una válvula grande. Las válvulas con V son válvulas grandes de proceso. Recuerda que esta tubería es, mira, de 6 pulgadas. Esta es una válvula de 6 pulgadas. Pero las válvulas solenoides son válvulas chiquitas, ¿no? Son normalmente a lo mucho de hasta en un cuarto o media pulgada, ¿no? Esta es una valvulita, por eso no tiene este símbolo, ¿no? Este símbolo es de válvula grande y este símbolo es válvula solenoide, ¿no? Buena voz. Bien, entonces esta es la válvula que se cierra por seguridad, ¿no? Puede ser cerrada por estos límites o desde la escada y se abre manualmente. Acá tenemos un interlock, que es esto, tipo hardware o software. Ese es hardware. Hardware por la simbología, ¿verdad? Sí. Ya. Listo. Y este interlock también le llegan señales de ESD. ¿Qué cosa era ESD? Emergency Shutdown. O sea, esos botones rojos tipo hongo, ¿no? Que por alguna parte tú ves algún peligro, algún problema, se está venteando algo, se está muriendo alguien, presionas el botón rojo. Una consulta, SD y eso es la válvula de identificación, es el tag del hongo, ¿no? El tag del botón. Ajá, del botón. Del botón rojo, sí, así es. Tenemos dos botones que me hacen el interlock para que se cierre esta válvula, ¿no? Acá tenemos ¿te acuerdas el tie point? Tie in point, ¿no? El tie in point. Proveedor. Bien, ahora, como ya hemos visto y tú sabes un poco de esto, quiero que me expliques a partir del time point en adelante qué cosas son todas esas simbologías. Hay válvulas de media pulgada, de 4 pulgadas. Después está un indicador de temperatura, un sensor de temperatura, un indicador de presión, un transmisor de presión están los símbolos de arriba del transmisor o del sensor de temperatura, es un indicador de temperatura que está en el software, por el cuadradito, en la escala se puede. ¿Por el cuadradito? ¿Este de aquí? Ajá, no, el 111.03. 111.03. 11.03 abajo. ¿Ese? La tubería. Ya, la tubería, esa es la tubería. Ahí está el sensor, ahí. Ya, esto es tenemos. Hay un indicador de temperatura también. Eso se visualiza solo en la escala. Ajá, ¿y esto que dice PAL qué cosa es? PAL. Que estoy señalando ahorita con el cursor. No sé. ¿Recuerdas qué cosa era la A cuando está en el medio? Cuando es la segunda letra. A es alarma. Entonces es una alarma de presión alta o baja. No viene esa clase. O sea, cuando está, no viene justo esa. Ah, ya. Entonces cuando tú veas una A es alarma, pero A en la segunda letra, porque si A está en la primera letra significa analyzer. Y esa alarma, como siempre las alarmas van ahí, en la parte
las alarmas van a ir asociadas a un instrumento. En este caso, así como los interlock van asociados a un instrumento, Sí. las alarmas también van asociadas a un instrumento. En este caso, esta alarma está asociada a este instrumento, que es un transmisor de presión, ¿no? Entonces, este transmisor de presión genera una lectura, y esa lectura, si está por debajo, ¿no? Acá tenemos un PAL. AL es low, ¿no? Por eso es baja. Si fuera H, sería alta. Bien. Ya, entonces esta es una alarma de presión baja ¿Y esas alarmas dónde las veo yo? en el PID, ¿no? Así como acá. Ya. No sé, ahí lo veo ya, es una alarma, pero sus valores. Eso ya, los valores se ve leyendo el texto. Por eso yo les he puesto un texto siempre. En cada semana les he puesto unas PPT, les he puesto el plano que vamos a revisar, les he puesto el texto que está relacionado a ese plano, Ya. y ¿no? Entonces tienes que revisar el texto para saber qué valor está seteada esa alarma. Ya lo asocio al código del instrumento. Así es. Bien, entonces está claro que esto es el ingreso de gas, ¿no? Sí. Y el ingreso de gas tiene una válvula de seguridad, ¿no? Que se setea por presión alta, por presión baja, ¿no? Y también tenemos otros controles, los controles de presión, Sí. temperatura, ¿no? Tenemos controles de presión y temperatura. Eso es un control en lazo cerrado, ¿no? Un lazo cerrado sí es un control, así es. Ya. Ahora, por ejemplo, ¿qué cosa es esta TRB? Relief, temperature. Así es, una válvula de alivio por temperatura. Que también por temperatura. Abre. Ajá. Bien, la siguiente. Seguimos avanzando y este gas entra acá. Viene por esta parte y se bifurca en dos. Se bifurca por la parte de arriba y por la parte de abajo. ¿Por qué hay dos ramales, no? Acá hay un ramal y acá hay otro ramal. ¿Por qué hay dos? Sí. Porque tiene dos estaciones de medida, ¿Qué pasa si yo quiero hacerle mantenimiento a la estación? Si tuviera una, no podría suministrar gas. Para que no esté visto mal. Así es. Entonces, uno es el ramal principal y el otro es el ramal secundario. Por temas de mantenimiento, cuando sigas esta parte de ahí y esto, eso. Abrir tubería. Así es. Entonces, por eso tengo dos. Suponiendo que el de arriba es el ramal principal, solo funciona uno, Solo funciona uno. Entonces, si vas por el de arriba, entonces este de aquí abajo está detenido, ¿no? Y viceversa. Si quieres que vaya por el ramal secundario, el principal va a estar detenido, ¿ya? ¿Y esos dos ramales es a lo largo hasta llegar al...? No, ahorita lo vamos a ver hasta dónde va. Pero antes de ver eso, quiero ver qué hay dentro de cada ramal, ¿no? Entonces, vamos a analizar solo uno, porque el otro es igualito. En un ramal que empieza, ¿qué es esto? Es un filtro. Es un filtro, ¿no? Y acá tenemos un medidor de presión diferencial, que si la presión diferencial está alta, el filtro quiere decir que hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, si hay que cambiarlo, igual, ¿no? Tengo que detener y parar este ramal para que el flujo de gas pase por el de abajo y poder hacer el cambio de filtro en este ramal, ¿no? Si solo tuviera un ramal, no podría cambiar el filtro. ¿Qué cosa es este elemento? Calentador. Así es, un hit, ¿no? Por eso es H es hit, un hit 2110. Si te das cuenta, los tags son similares a los de abajo. El de abajo empieza con 1 y el de arriba empieza con 2, ¿no? Acá es hit 1110 y acá el de arriba es hit 2110. Bien, y si es un calentador, tendré controles de temperatura, ¿no? Mira, acá tengo controles de temperatura.
Acá tengo un interlock tipo software, acá tengo un interlock tipo hardware. Más interlocks. Y acá tengo también esta válvula. ¿Recuerdas qué cosa era? Una válvula. Acá tengo la válvula solenoide. ¿Ves? Toda la válvula solenoide tiene el SSN, ¿no? Y esta válvula debe estar seteada. Mira, y acá tenemos otra. Esta PCB está seteada a 30.5 bar, ¿no? Y nos dice una nota. Vamos a ver qué dice la nota. Nota 3. Dice, SSV y PCB serán instalados en la pared con pared. Ya lo he suministrado por calentador eléctrico. Ahora, todos los tying points de esta hoja irán. Ya, ok. Pero la nota de 3 decía, SSV y PCB serán instalados pared con pared. Acá está, seteada a 30.5. Si esta está seteada a 30.5, esta válvula, que también es una válvula de corte, ¿cuánto crees que esté seteada? ¿Una presión más alta o más baja que esta? Esa, si está 30.5 más baja. Más baja para que más alta. Tiene que ser más alta, porque si fuera más baja, esta setea primero y esta nunca va a llegar a setear. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Ya, ok. Luego tenemos controles de presión, temperatura, ¿no? Y aquí un FL. ¿Y qué será FL? FSL. Switch flow. Así es, un flujostato, ¿no? Por un flujo mínimo te manda un interlock. Quiere decir que está pasando poco gas. Igual lo que hemos visto acá está en esta parte inferior, ¿no? Ya. Ahora tú preguntaste, ¿qué pasa? Siguen yendo juntos, ¿no? Sale separado. A ver, ¿en dónde se juntan? Por acá igual. Y acá se juntan, ¿ves? Esta tubería que los une, ahí se juntan. Y fíjate, ¿qué símbolo será esto? Ya, es un sensor de flujo. Tipo. Coriolis. No, desplazamiento positivo. Coriolis normalmente son para muy alta precisión. Y este de aquí es desplazamiento positivo. Acá tenemos presión, también nos mide presión, el flujo, la temperatura. Presión, flujo, temperatura. Una consulta ahí en ese sensor que me dices, desplazamiento positivo. Ajá. Ahí está un transmisor de temperatura y el otro es de presión. ¿Y qué significa del medio? ¿Por qué? Este de aquí, FIQT, ese es un corrector, una unidad correctora de volumen. Te voy a hacer un ejemplo acá. ¿Es otro instrumento también? ¿Es otro instrumento? Claro, es otro instrumento, te das cuenta, es un instrumento de campo. Todo lo que tenga este símbolo es un instrumento diferente. Este es un instrumento diferente, este es un instrumento diferente, este es un instrumento diferente. Y la flecha me indica que están haciendo un control ahí. La flecha te indica que este elemento recibe la señal de ¿quién? Del flujo, ¿no? Recibe la señal del de presión y recibe la señal del de temperatura. Los tres elementos reciben. E internamente se le coloca la cromatografía también. Pero bueno, te voy a enseñar algo. A ver, por ejemplo, ¿te acuerdas que ayer hicimos el ejemplo de 1 metro cúbico, no? Sí. 1 metro cúbico, a ver, vamos a poner acá volumen, ¿ya? Volumen, temperatura, presión. Ya, vamos a tener dos casos, ¿ya? Este es caso 1 y aquí caso 2. ¿Ya? Vamos a suponer que el volumen
sea constante, ¿ya? Un metro cúbico, ¿ya? Luego, la temperatura en este caso voy a tener uno, lo tengo a 30 grados y el otro lo tengo a 40 grados. Y la presión en un caso lo tengo a 2 bares y el otro lo tengo a 3 bares, ¿ya? Acá tengo, vamos a poner las unidades. Este es metro cúbico, esto es grados Celsius y estos son bares. Ya. ¿En dónde? ¿En cuál de los dos casos? Caso 1, caso 2. ¿En dónde tengo más gas? Ya sabemos que no es lo mismo, ¿no? Ya sabemos que a pesar de que los dos tienen el mismo volumen, los dos me están indicando que son un metro cúbico, no necesariamente son lo mismo. ¿Por qué no son lo mismo? Porque la temperatura es diferente y la presión también es diferente, ¿no? Yo como sé en cuál de los dos tengo más gas natural, o sea, ¿cuál me conviene a mí? ¿Tú cuál comprarías? ¿Un metro cúbico a 30 y a 2 bares? ¿O un metro cúbico a 40 y a 3 bares? ¿Cuál te conviene? En caso 1. Tú agarrarías, este es el caso 1. Aquí tú dices que hay más gas, aquí hay más. Y tú dices que aquí hay menos. Ay. Si hay menos, vamos a ponerlo en rojo, porque el rojo es malo, ¿no? Bueno, así a simple vista, por la experiencia, yo te puedo decir y a mí me conviene el segundo. Yo te puedo decir que en el segundo hay más gas, en el caso 2. Ya, pero vamos a suponer que, yo por experiencia, ¿no? Pero vamos a suponer que no vale mi experiencia y tendríamos que haber otra forma de darnos cuenta de cómo saber dónde hay más gas. Pero si los dos tienen un metro cúbico, pero ya sabemos que no es lo mismo, lo que está variando es la temperatura. ¿Por qué me dices que en el primer caso hay más gas? Porque en un espacio hay más concentración de Porque está más frío. Claro, en el otro lado la temperatura es mayor y como es mayor el volumen es mayor, ocupa más volumen, ¿no? Ya, entonces digamos que mientras más frío es mejor, ya. Y en el segundo caso, o sea, ahora vemos la presión, ahora miremos la presión. Si miramos la presión, ¿quién tiene más presión? El segundo caso. Ya, ¿y qué te conviene? Asumiendo que las temperaturas, olvídate de todo lo demás, asumimos, solo miramos la presión. En uno tienes un metro cúbico a 2 bares y el otro un metro cúbico a 3 bares. Vienen 2. Claro, porque hay más presión, ¿no? Mayor presión, hay más. Pero ¿quién le ganará? ¿Ganará la presión? Que en este caso, mirando la presión, me conviene el segundo caso. Sí. Pero mirando la temperatura, me conviene el primer caso. Entonces debe haber algo que relacione estos dos para yo poder tomar una decisión y saber qué me conviene más, o si miro la temperatura o miro la presión. ¿Qué me conviene? En realidad debo mirar los dos. ¿Y cómo hacemos eso? Si tú te acuerdas, cuando llevo tu curso de física, ¿tú eres electrónico, mecánico, electricista? Pero igual has llegado a química. Sí. Hay una relación que dice presión por volumen es igual a la constante de Reynolds por la temperatura por el número de moles, ¿no? Ese es en el primer caso, y en el segundo caso también, la presión por la temperatura, acá vamos a llamarlo 1, ¿ya? En este caso es presión 1 por el volumen 1 es igual, la constante de Reynolds es lo misma para los dos, ¿no? Temperatura 1 por el número de moles que hay en el 1. Y por 1 me refiero al verde, ¿no? Vamos a ponerlo verde para saber que estamos hablando del caso 1. ¿Por qué se me fue? Ya. Voy a... Néstor, ¿tengo energía aquí? Sí. ¿Sí? Creo que está apagado el computador de acá.
No. Allá. Ahí está. Ahora sí, listo. Ya. Ahora, en el caso 2 es presión 2 por volumen 2 es igual, la constante Ronald es la misma, ¿no? Por temperatura 2 por N2. Hasta ahí estamos. Ya. Ahora voy a hacer una división del primero entre el segundo. Si divido el primero entre el segundo va a quedar lo mismo, pero con una división, ¿verdad? Entonces vamos a agregarle la raya de la división nada más. Le agregamos acá la división. Ponemos acá. Ponemos más gruesito para que se vea. Ya. Lo dividimos. Si dividimos, se mantiene la igualdad. Esta relación es igual a esta otra relación, ¿ya? Pero yo voy acá a asumir, digamos, es ahí donde tú hemos visto en una de las diapositivas que decía el flujo del compresor era 4000, decía 4000 metros cúbicos por hora, decía. ¿Te acuerdas? Ya, yo te voy a recordar. Decía 4000 y decía metros cúbicos por hora. Ah, no, o más fácil, la bomba de agua. ¿Te acuerdas de la bomba de agua? Era 600, ¿no? Ya, era 600 y decía metros cúbicos por hora. ¿Ah? Sí. No decía metros cúbicos por hora. Decía, acá había una N antes, ¿no? Decía así, ¿no? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Decía N, si no te acuerdas lo revisamos, mira. La bomba, a ver, bomba. Acá está, mira. Ah, mira, sí decía metros cúbicos, ¿no? Ya. Claro, bomba, ¿por qué? Porque es líquido. Ya, pero si fuera compresor, los compresores, vamos al caso del compresor. Compresor es gaseoso. Ya, el compresor siempre te va a decir, no te va a decir directamente en metros cúbicos, te va a decir un N o te va a decir la otra es S. ¿Ya? ¿Y qué significa N o S? N significa normal, metros cúbicos normales por hora, y S estándar, ¿ya? En otras palabras te está diciendo que el gas te dice los 600 metros cúbicos son normales. ¿Y normales qué quiere decir? Que es 0 grados Celsius. No, 0 grados Celsius es. Y una atmósfera. Eso es normal. Y condiciones estándar son 15 grados Celsius y una atmósfera. Eso te dice el compresor, ¿no? Entonces, nosotros ahorita podremos comparar si tienen temperatura diferente. No podemos comparar porque tienen temperatura y tienen presión diferente, ¿no? Entonces, no podemos comparar, ¿por qué? Porque no está normalizado o no está estandarizado tampoco. No están, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que hacer, para comparar esto necesitamos estandarizar. ¿Y qué cosa es estandarizar? Ya hemos visto que estandarizar son estas dos condiciones. Llevarlos a estos parámetros. Entonces, si nosotros lo llevamos a estos parámetros, o sea, si nosotros tenemos el primer caso con esta temperatura y esta presión, y el segundo caso con esta temperatura y con esta presión, sí podemos comparar ya los volúmenes que salgan. Y los volúmenes que salgan voy a poder escoger ya el mayor. Entonces, ahora sí, calculamos el volumen estándar, ¿no? Volumen estándar. Volumen S vamos a llamarlo, porque ese es de estándar, ¿ya? ¿Cómo es el volumen S de estándar? Tenemos que llevar entonces esto a través de esta formulita, ¿ya? Pero si yo hago una división, acá habíamos visto la división, ¿verdad? R sobre R, ¿se va así o no? Porque es una división, tenemos R arriba y R abajo, no nos importa ya la constante de Ronald.
Ya. Ahora, el caso 1, vamos a colocarlo a condiciones estándar. Cuando coloquemos a condiciones estándar, la cantidad de gas, la masa de gas, la cantidad de moléculas de gas, ¿ya? La cantidad de moléculas de gas no va a cambiar. Se va a mantener constante. ¿Qué cosa puede cambiar? En un gas varía el volumen, estos tres parámetros, varía el volumen, varía la temperatura, varía la presión, puede variar. Pero cuando lo estandarizamos, no varía el número de moles. Las moléculas del gas, cuando tú lo estandarizas, se queda lo mismo, ¿ok? Eso es dato de teoría. ¿Estamos? Ya. Entonces, si no varía, si son constantes, yo cuando estandarice este número de moles va a ser igual al número de moles 2. Entonces tengo esa relación. ¿Ya? Si tengo esa relación y yo quiero llevar, digamos, un volumen 2 o un volumen estandarizado, si yo acá lo acomodo, ¿a qué cosa será igual el volumen estandarizado? El volumen estándar va a ser igual ¿a qué? Presión 1, volumen 1 por temperatura 2. Presión 2 sobre temperatura 1. Volumen estándar es, si digamos aquí vamos a asumir que el volumen 2 es el estándar, ¿no? A ver, si acá yo lo paso estándar, ya. Entonces mi volumen estándar, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a mi presión 1 por volumen 1 por la temperatura estándar sobre temperatura 1 sobre vamos por orden, presión estándar por temperatura 1 por volumen, no, ya sería por temperatura 1 por temperatura 1, ¿verdad? Porque ya el volumen pasó al otro lado, ¿verdad? Listo. Entonces, pero debe cumplir a su vez otras condiciones. La temperatura en esta fórmula y la presión son absolutas. Y para que sean absolutas, la temperatura debe estar en Kelvin. Y la presión debe ser presión absoluta. Kelvin, ¿cómo era? Kelvin era Celsius más 273, ¿no? Y la presión absoluta es igual a la presión manométrica más una atmósfera. ¿No es así? Ahora, con esos datos ya podemos estandarizar nuestra presión en el caso 1. Por ejemplo, caso 1, nuestro volumen estándar, ¿a qué va a ser igual? Presión 1, ¿a qué es igual? Presión 1, ¿a qué es igual? A 1. ¿1? Sí. ¿Cuál 1? Perdón, es 2. Pero 2 es la presión manométrica. Le tengo que sumar una atmósfera. Y una atmósfera es equivalente a un bar. O sea, más 1. Ya. Por volumen 1. Volumen 1 es ¿cuánto? 1. Por temperatura estándar. La temperatura estándar es 15. Pero 15 grados Celsius. Tenemos que pasarlo a Kelvin. O sea, sumarle 273. Ya. A todo eso lo vamos a dividir entre ¿qué? Presión estándar. Presión estándar, ¿qué es igual? Una atmósfera, o sea, un bar, ¿no? No, sería más 1. Ya, la presión absoluta de una atmósfera, ¿cuánto es? Es 1, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la presión relativa de una atmósfera es 0.
¿Sí o no? Cuando tú pones un manómetro así a la intemperie marca 0, Sí. pero la presión absoluta es 1, ¿no? Entonces 1 por la temperatura, 1. O sea, 273. 203. 30 más 273. Entonces mi volumen en el caso 1, mi volumen, ¿te acuerdas que era 1 metro cúbico? Sí. Pero 1 metro cúbico era a 30 grados y a 2 bares. Ahora se transformó en ¿cuánto? En 2.85 ¿qué? Metros cúbicos. Pero ¿a qué? Pero a 15 grados Celsius y una atmósfera. Ah, mira. Entonces vamos a ver ahora el caso 2. Nuestro volumen estándar, en caso 2 vamos a ponerle, ¿no? Acá tenemos el volumen estándar 1. Va a ser igual a ¿qué? Igualito, la misma formulita, ¿no? La formulita de acá, pero acá en lugar de 1 va a ser 2, ¿no? Entonces, para que nos ayude, acá ponemos 2, acá ponemos 2 y acá ponemos 2. Ya, listo. Ahora miramos esto. Va a ser igual, más, ¿no? Presión 2, 3 más 1, porque es, ¿no? Por volumen 2. Volumen 2 es 1 también, ¿no? Por temperatura estándar, ¿cuánto es? Es 15 más 273, ¿no? Ya. Entre presión estándar es 1 por temperatura 2. Temperatura 2 es 40 más 273. Cerramos. Ah, caramba, mira. ¿Qué cosa? Metros cúbicos. Acá es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Pero ahora esto es el caso 2. Ahora sí, mira, ya tengo las temperaturas iguales a 15 grados, las presiones iguales a una atmósfera. Ahora sí puedo comparar. ¿Con cuál me quedo? Y eso es lo que yo te dije, ¿no? Yo te dije que me quedaba con el caso 2. Ahora, ese es el cálculo que hace ese instrumento. Ese es el cálculo que hace ese instrumento, ¿no? Porque a ti a los que facturan, ¿por qué? Porque la temperatura del ambiente puede variar, ¿sí o no? Sí. Puede variar en invierno, puede variar en verano, entonces el instrumento va a medir más cuando sea invierno, ¿no? Porque la temperatura es baja, y va a medir menos cuando sea verano. Igualito, ¿las presiones pueden fluctuar o no? Sí, cuando la presión baje el instrumento va a medir de menos, y cuando la presión suba va a medir de más, entonces no va a ser estándar. ¿Qué hace el instrumento? Ah, chispas, no me interesa la presión y la temperatura, al final yo te estandarizo a 15 grados Celsius y a una atmósfera, y entonces así varía la presión y así varía la temperatura. Para el instrumento no le importa, porque al final él lo va a estandarizar, y esa va a ser la medida estandarizada de volumen. Por eso ese instrumento debe recibir la señal de flujo. ¿Qué sería el flujo en este caso, en la fórmula? El flujo sería el volumen, porque al final el flujo es la variación del volumen con respecto del tiempo, ¿ya? El instrumento en este caso está midiendo el flujo. Este flujo sería el FE, ¿no? En el FE, ¿no? El flow element. El temperatura sería el TT y el presión sería el PT, ¿no? Por eso la chamba que hace internamente la unidad correctora de volumen es este calculito que te he explicado acá, ¿no? Esa es la chamba que hace la unidad correctora de volumen. Por eso un sensor de flujo más o algo así, ¿no? Es como un transmisor de flujo que recibe las señales del flujómetro, ¿no? Del desplazamiento positivo, del transmisor de presión, el transmisor de temperatura. Pero a su vez en gas natural recibe internamente la cromatografía del gas, ¿no? Cuánto de metano hay, cuánto de propano, cuánto de etano, porque eso también hace variar eso es importante. Eso es importante, ¿no? Es un cálculo más complejo. Así es, en realidad es algo un poco más complejo que esto. Porque te acuerdas que
En los gases ideales sí se cumple eso, ¿no? Que la presión por volumen es igual a RT por el número de moles. Pero en los casos reales la presión por volumen es igual a la R por T por el número de moles y por Z. Y Z es el factor de compresibilidad de los gases. Y ese factor de compresibilidad de los gases depende de la cromatografía, ¿no? Como es una mezcla de gases, entonces hay un Z para el metano, hay un Z para el propano, hay un Z para el C4, C5, C6, C7, ¿no? Entonces ese Z va a ser un Z ponderado, ¿no? Que va a variar dependiendo de la proporción de cada uno de ellos. En realidad es un poco más complejo, ¿no? O sea, lo que te he explicado es para casos ideales donde hay un solo gas, digamos nitrógeno puro, o oxígeno puro, o cualquier gas natural puro, ¿no? Pero ya si tú quieres, el gas natural no es un gas natural puro, es la mezcla de hidrocarburos, ¿no? Es una mezcla. Tiene 88% de uno, 90% de otro, 5% de otro y así. Entonces, cada gas tiene su propio Z y al final va a tener un Z equivalente, ¿no? Ok. Eso es lo que hace este equipito que se llama unidad correctora de volumen. Bien, son las 11, vamos a tomarnos un receso. Voy a salir a comprar algo, no sé. ¿Cómo está? Gracias. Ya. Ahora sí podemos abrir.